En esta oportunidad vamos a hacer algo distinto que ahora les vamos a pasar a explicar. La temática a tratar hoy en el Ateneo de la semana es el hallazgo incidental del conducto peritoneo vaginal permeable en cirugía abdominal. El Ateneo lo coordina la doctora Lerendegui y las presentadoras seremos la doctora Percul, la doctora Oliva y la doctora Budú, residente de cuarto, residente de quinto y jefa de residentes, respectivamente. Vamos a iniciar con un caso clínico disparador. Para esto, lo que vamos a hacer es, ante todo, plantear que es un caso clínico disparador que es hipotético, no es un caso real, sino que es a los fines de poder generar de algún modo un debate sobre la conducta a tomar con un paciente que podría llegar a presentarse en la consulta con cualquiera de nosotros. Para esto vamos a usar las encuestas del Zoom, así que les pedimos a todos los que estén con sus dispositivos que se acerquen para poder responder preguntas sencillas durante el caso clínico. Empezamos presentando el caso de este paciente, un paciente varón de 7 años de edad, que se presenta en la guardia externa del hospital con dolor en fosa ilíaca derecha de 24 horas de evolución. Le realizamos un laboratorio, tiene 19.000 blancos, con un 85% de neutrófilos, y se realiza una ecografía abdominal compatible con apendicitis aguda. La conducta que tomamos con este paciente es indicarle antibiótico terapia, analgesia, hidratación endovenosa, y hacer, como en toda apendicitis, una laparoscopía exploradora para hacer la apendicectomía. En la laparoscopía vemos una apendicitis flegmonosa, pero además, como hallazgo intraquirúrgico, vemos el conducto peritoneo vaginal permeable de un lado. La pregunta es, y acá es donde invitamos a todos a que nos respondan si quieren en el Zoom, es cómo manejarían habitualmente en esta situación en la práctica, si se les presenta un paciente con apendicitis con el conducto peritoneo vaginal permeable. Ahí podrán ver cómo se les abre la pregunta, paso a leerla para todos, y es, ante el hallazgo del orificio inguinal profundo permeable en una cirugía por otra causa, ¿cómo lo manejarían? Las opciones son la corrección laparoscópica en el momento, la corrección abierta en ese mismo momento, diferir la corrección quirúrgica y programarla, o comentar el hallazgo a los padres, para que lo sepan, digamos. Bueno, muy bien. La mayoría, la mitad de los participantes, lo que hacen es comentarle a los padres y no corregirlo hasta que no tenga clínica, y 3 participantes difieren la corrección quirúrgica y la programan para más adelante. Solo un participante de los que está ahora en el Zoom hace la corrección laparoscópica en el momento. En este momento lo que decidimos es completar la apendicectomía sin realizar la hernioplastia por vía laparoscópica ni abierta, y damos el informe a la familia sobre el hallazgo. Tiene buena evolución posoperatoria y se va de alta a las 24 horas después de la cirugía. Lo citamos a control con alguien del equipo quirúrgico a los 7 días. Ahora, hipotéticamente somos otro cirujano, no la misma persona que lo operó, y estamos en el consultorio del equipo, en el cual llega el paciente en posoperatorio. Los padres nos preguntan respecto a este hallazgo que les comentó el cirujano que lo operó, respecto a la permeabilidad del conducto peritoneo vaginal, y nuestra respuesta en el consultorio sería, la pregunta es cómo manejaríamos esta situación, si programamos la corrección quirúrgica, si lo valoramos de acuerdo a la edad, el sexo, la lateralidad y otros factores, o si les explicamos el hallazgo, pero mantenemos conducta expectante porque no presenta síntomas de hernia. Hay 2 que lo operarían, uno valorando los antecedentes del paciente, otro siempre operaría el conducto peritoneo vaginal permeable, y 8 tomarían una conducta expectante. Luego, para continuar, en este caso decidimos no operarlo y mantener una conducta expectante, y la pregunta es, ¿cuál creen que es la probabilidad de desarrollar una hernia sintomática en estos pacientes? Si 1 de cada 100, 1 de cada 10, 1 de cada 4, estadísticamente, ¿cuál creen que es la probabilidad de que desarrolle un chico que tiene conducto peritoneo vaginal permeable una hernia sintomática? Bueno, hay bastante disparidad, 1 de cada 100 y 1 de cada 10 son las más elegidas por el momento. Continuando, antes de meternos en el artículo principal, vamos a desarrollar 2 artículos complementarios. Antes que nada, gracias a todos por sus respuestas. El primer artículo complementario que vamos a presentar es un artículo que se presentó en el Chinese Medical Journal en el año 2015, que habla sobre la incidencia del conducto peritoneo vaginal permeable y la reparación del mismo en la cirugía de estenosis hipertrófica del píloro. Inician este artículo hablando de que la incidencia del conducto peritoneo vaginal permeable, los reportes son muy variables, entre el 20 y el 50%, y están quienes lo describen hasta un 100% en los recién nacidos prematuros,
y que el riesgo de hernia contralateral en los pacientes operados de un lado va del 4 al 34%. En base a esto, y teniendo en cuenta que hay poca evidencia que respalde las recomendaciones, lo que hacen en este artículo es hacer un estudio retrospectivo durante un año, en el cual toman a todos los pacientes que operaron de estenosis hipertrófica del píloro, y en todos estos procedimientos se fijaron si tenía o no el conducto peritoneo vaginal permeable. En los casos en los que lo tuviera, en este grupo de trabajo hicieron la hernioplastia por vía laparoscópica, que es la vía de abordaje habitual que usan, en todos los pacientes. 103 pacientes fueron operados de estenosis hipertrófica del píloro, todos por vía laparoscópica. 11 de estos tenían sintomatología, digamos, examen físico compatible con hernia inguinal, razón por la cual se los operó también, y 55, un 83%, tuvieron un hallazgo intraoperatorio. De estos pacientes, se operaron todos y tuvieron un aumento del tiempo quirúrgico de 5 minutos por lado. Sin complicaciones posoperatorias, la única complicación que describen fue de un paciente con una infección de herida quirúrgica, que no lo asociaron a la corrección de la hernia, sino a la laparoscopía en sí. Es decir, para donde los 103 pacientes, 66 tenían el conducto peritoneo vaginal permeable, 11 con hernia sintomática y 55 un hallazgo intraoperatorio. El segundo artículo complementario para presentar habla del seguimiento a largo plazo en los pacientes con conducto peritoneo vaginal permeable diagnosticado por laparoscopía. Es un trabajo publicado en el Journal of Pediatric Surgery. Este introduce de una forma similar, aclarando que hay poca bibliografía que dé recomendación respecto a esto, que hay poca bibliografía que hable sobre la incidencia en pacientes sin patología del conducto inguinal, sino que la mayoría hacen referencia a la exploración contralateral en pacientes con cirugía de hernia unilateral. Entonces ellos se preguntan la incidencia de esto en pacientes sin patología inguinal y en pacientes adultos. Debido a esto, lo que realizaron fue un estudio prospectivo entre el año 2000 y el año 2005, en el cual en todos los pacientes en los que realizaron una laparoscopía, se fijaron si tenían el conducto peritoneo vaginal permeable, descartando a los pacientes en los que esto no se había documentado, no se pudo documentar bien en los partes quirúrgicos o estuvo incompleto, y los pacientes con antecedente de patología del conducto inguinal. Quedaron en total 416 pacientes, de los cuales 38 pacientes presentaban el conducto peritoneo vaginal permeable, 5 de estos bilaterales, lo que dio una incidencia del 7% en las mujeres y del 10% en varones, sin evidenciar diferencias por edad. A diferencia del trabajo anterior, en este no hicieron la hernioplastia en ningún lado e informaron a las familias y le fueron haciendo seguimiento. El seguimiento de estos pacientes fue por más de 10 años la media, y un 10,5% de los 38 pacientes presentaron hernia inguinal sintomática entre 12 y 50 meses del posoperatorio, y ninguno de los pacientes que había tenido el conducto peritoneo vaginal cerrado en la cirugía presentó hernia posteriormente. Es decir, asociaron un riesgo de presentar hernia sintomática del 10,5% en los pacientes con el conducto permeable. En base a esto, dicen que es importante valorar los beneficios y riesgos de hacer la corrección laparoscópica en el mismo momento. Dice que se podría considerar el cierre si es factible y fácil, pero hay que tener en cuenta eventuales complicaciones y evitar hacerlo en cirugías contaminadas, como dan el ejemplo de una apendicitis. Así que ellos la conducta que toman es no hacer la hernioplastia, informar a las familias de los pacientes y hacer seguimiento. Bien, bueno, para continuar desarrollaremos el artículo principal. El que vamos a discutir el día de la fecha se titula El riesgo de desarrollar hernia inguinal sintomática en niños con conducto peritoneo vaginal permeable. Fue publicado en el Journal of Pediatric Surgery en el año 2017. Como introducción, los autores mencionan más o menos cosas que fue mencionando Carolina, que se conoce que todos los niños con hernia inguinal sintomática tienen persistencia del conducto peritoneo vaginal. Sin embargo, es difícil saber la incidencia de la persistencia en chicos que no se han manifestado síntomas. Hay poco desarrollado sobre esto y también sobre el tiempo que pasa desde que tienen esta persistencia o que se diagnostica hasta que se hace sintomática.
El objetivo de los autores en este estudio fue documentar la incidencia de la persistencia del conducto peritoneo vaginal en niños a los cuales se les realizó la laparoscopía por otro motivo diferente a una hernia. En cuanto a los materiales y métodos, se trata de un estudio de tipo retrospectivo que se realizó en un periodo de 15 años, entre el 2000 y el 2014. Fueron pacientes a los que se les realizó la laparoscopía por otro motivo, y lo que hicieron fue revisar los partes quirúrgicos de todos los pacientes menores de 18 años y se seleccionaron aquellos que tenían persistencia del conducto peritoneo vaginal documentada en el parte quirúrgico. Se excluyeron los pacientes que tenían otra patología asociada, como por ejemplo un intestino descendido, o que ya tenían el diagnóstico de hernia inguinal, o que ya hayan sido operados de esta misma patología. Posteriormente se revisó, además del parte, la historia clínica para conocer cómo fue el posterior tratamiento en ese o en otro centro y el seguimiento a largo plazo de estos pacientes. Lo que no aparecía o no podían identificar en la historia clínica se completaba con llamados a los pacientes por vía telefónica. En los pacientes que no se habían operado, los interrogaron por signos y síntomas, se hicieron un interrogatorio dirigido para ver si habían desarrollado o no hernia inguinal. Los autores definieron a la persistencia del conducto peritoneo vaginal como una luz visible en el anillo inguinal interno, en el cual no se ve la luz hacia distal, como muestra ahí las imágenes. En cuanto a los resultados, en este periodo de tiempo se realizaron 1.548 laparoscopías por diferentes causas, y de ellos 308 presentaron persistencia del conducto peritoneo vaginal documentada en el parte quirúrgico. En la tabla se pueden ver una lista de los motivos de las diferentes laparoscopías, donde las más frecuentes son apendicectomía y la funduplicatura. La mediana de edad de la laparoscopía fue de 4,8 meses, con un rango de 1 a 222. Un gran porcentaje de los pacientes que tenían el conducto peritoneo vaginal permeable fueron menores de un año, esto fue el 64%, con un N de 198, y un 23% de estos, o sea 46, tenían el antecedente de haber sido prematuro. En cuanto al sexo, el 72% de estos pacientes, o sea, estos 308 que se incluyeron, fueron varones, y en cuanto a la lateralidad, la mayoría era derecha y en un 40% era de tipo bilateral. Del total de los pacientes, 19 volvieron a consultar al mismo centro por hernia inguinal sintomática, con una media de presentación de 9 meses posteriores a la cirugía laparoscópica que realizó este diagnóstico. En cuanto a la lateralidad, casi el 100% o la bilateralidad coincidía con lo que había sido descrito previamente en la laparoscopía. En cuanto a los pacientes que se intentaron contactar por vía telefónica, se logró contactar a 125 pacientes, que eso corresponde al 43%, y de los que fueron llamados, ninguno había presentado síntomas o se había operado. Los autores hacen una mención con respecto al otro grupo de pacientes, a los cuales en el parte quirúrgico o durante la laparoscopía no figuraba la presencia de hernia inguinal. 6 consultaron al centro con hernia inguinal sintomática, aproximadamente con una edad de 32 meses de los pacientes. Y lo que afirman es que la incidencia del desarrollo de hernia en estos, que fue un total de 144 pacientes, fueron 19 de 144 que tenían el conducto peritoneo vaginal permeable, fue confirmada, presenta una incidencia del 13%. Respecto a la discusión del artículo principal, como todos ya sabemos, la prevalencia de las hernias inguinales en pediatría son a expensas de la hernia inguinal indirecta, se genera justamente como consecuencia de una persistencia del conducto peritoneo vaginal permeable. La prevalencia, digamos, que ellos mencionan, que encontraron en la bibliografía de un conducto peritoneo vaginal permeable en el lado contralateral en niños operados de una hernia inguinal unilateral, puede oscilar entre un 20 y un 40%. Mencionan también, como digamos referencia, otro artículo que se trata de un estudio prospectivo que evaluó la presencia de un conducto peritoneo vaginal permeable asintomático en niños que no presentaban patología hernial inguinal y que hayan desarrollado de forma posterior una hernia inguinal sintomática.
Esto tiene una N de 416 pacientes, donde encontraron que 38 de ellos presentaban un conducto peritoneo persistente, con lo que eso le da una prevalencia de un 9%, con una edad donde más del 80% se encontraba entre 8 y 15 años, y solo 2 de esos 38 eran menores de 1 año. A 4 de esos 38 pacientes finalmente le realizaron una hernioplastia, ya en una edad mucho más avanzada, con 16 años. Y, digamos, ellos mencionan como dato de lo que se obtuvo, digamos, de ese estudio, es que de alguna forma el hecho de presentarse los pacientes en una edad un poco más avanzada hablaría de una historia natural de un conducto peritoneo vaginal permeable asintomático que se presentaría en lactantes y niños pequeños. En este artículo puntual que venimos mencionando, tienen una N, como mencionó Agustina, de 1.548 pacientes, de los cuales 308 fueron niños donde el conducto peritoneo vaginal se encontraba permeable, que es una prevalencia de un 20%, donde el 64% de los pacientes tenían menos de 1 año al diagnóstico por laparoscopía. Y 19 de esos 308 desarrollaron la hernia inguinal luego de 2 años de la laparoscopía. De esta forma, entonces, ellos mencionan que la mayor incidencia de esta persistencia del conducto peritoneo vaginal, tanto en sintomáticos como en asintomáticos, es en menores de 1 año, que en cierta forma sería una contradicción, digamos, con el concepto de una regresión espontánea de un conducto peritoneo vaginal permeable. Con respecto entonces a la lateralidad, tal como mencionó Agustina, ellos presentan un predominio de una persistencia del conducto peritoneo vaginal derecho, siendo de un 46% de los pacientes, así como el desarrollo de las hernias inguinales que observaron fueron también más prevalentes en la hernia inguinal derecha. Como también mencionó Agustina, coincide con los hallazgos durante la laparoscopía. El 40% de los pacientes, entonces dijimos que habían presentado un conducto peritoneo vaginal permeable bilateral, donde la gran mayoría de esos pacientes, como ya mencioné, eran menores de 1 año de edad cuando se les realizó esa laparoscopía inicial. 13 de los 19 pacientes que presentaron una hernia inguinal sintomática presentaban en la laparoscopía una persistencia del conducto de forma bilateral. De esos 13 que se dio como hallazgo en la laparoscopía de forma bilateral, 9 fueron sintomáticas de forma bilateral y 4 fueron unilaterales como hallazgo, digamos, de la hernia inguinal. Con respecto al género, tal también como mencionó Agustina, el predominio fue de masculino, donde el 60% de los evaluados por laparoscopía fueron hombres, y lo mismo en aquellos en los que se constató un conducto peritoneo vaginal permeable. Esto, digamos, condice con la literatura previa, donde se vio que hay más incidencia de persistencia del conducto peritoneo vaginal y de hernias inguinales indirectas en la población masculina si uno los compara con la femenina. Ahora, llama la atención, o digamos, el artículo también se pregunta por qué 19 de esos niños menores de 1 año con un conducto peritoneo vaginal permeable desarrollaron una hernia inguinal sintomática y 179 no lo hicieron. Ellos entonces especulan que en aquellos niños con un defecto de mayor tamaño desarrollarían entonces una hernia inguinal sintomática, pero sin embargo el tamaño del conducto no fue documentado en el informe de la laparoscopía. Por otro lado, también mencionan que algunos especulan que la insuflación durante la laparoscopía puede llegar a ayudar a que aquellos pacientes que presentaban el conducto peritoneo vaginal permeable de forma asintomática se vuelvan de alguna forma posterior a la cirugía más receptivos a una hernia en un futuro. Todo esto entonces nos lleva a concluir de que no hay una forma en que se pueda responder esa pregunta, porque sobre todo no hay un grupo control que nos ayude a contestarla. Por otro lado, y tal como introdujo Agustina, 6 de los pacientes en los que no se vio inicialmente en la laparoscopía un conducto permeable, desarrollaron en un futuro una hernia inguinal.
Todos estos pacientes fueron hombres con una mediana edad de 32 meses y se desarrolló luego de dentro de los 6 años de realizada la laparoscopía inicial. Esta pequeña incidencia entonces muestra que a pesar de tener un examen laparoscópico negativo, todavía existe una pequeña posibilidad de desarrollar clínicamente una hernia inguinal. Y esto entonces se vio solamente en aquellos pacientes lactantes y niños que hayan regresado y se hayan operado en ese mismo centro. O sea, eso también en parte sería un sesgo porque quizá hubo otros pacientes que desarrollaron la hernia y se operaron en otro centro o consultaron en otro centro. Como limitaciones entonces, por un lado tenemos un sesgo de selección, ya que todos los pacientes que se incluyeron fueron aquellos que fueron sometidos a algún tipo de procedimiento laparoscópico no relacionado a la hernia, y justamente esto fue lo que les permitió que se les detectara la permeabilidad del conducto. Por otro lado, no se llamaron a todos los pacientes en donde la laparoscopía fue negativa, y no se pudo contactar a todos aquellos pacientes donde se haya constatado la permeabilidad del conducto peritoneo vaginal como para evaluar el seguimiento. Por ende, entonces, esa incidencia del 13% de desarrollar una hernia asintomática puede ser en realidad un poquito más alta que la incidencia real. Como conclusión, entonces, ellos dicen que el riesgo de desarrollar una hernia inguinal sintomática durante la infancia en un paciente donde se constata un conducto peritoneo vaginal permeable asintomático sería aproximadamente de un 13%, que en opinión de los autores es relativamente bajo, y digamos, ellos mencionarían que algunos pacientes podrían llegar a estabilizarse o mejorar y por eso la incidencia caería. Ahora, esta visión retrospectiva y la consulta telefónica mostrarían una imagen un poco más clara de lo que es la historia natural de un conducto peritoneo vaginal permeable en bebés y niños, pero como dije anteriormente, esta pregunta no se puede responder por completo y sería necesario que se lleve a cabo un estudio prospectivo a largo plazo. Por otro lado, recomiendan una observación continua de aquellos pacientes donde se haya constatado un conducto peritoneo vaginal permeable que sean asintomáticos al momento del diagnóstico durante una cirugía laparoscópica, siempre en contexto de que no sea justamente por la hernia, y creen que el riesgo de reparación supera el posible beneficio, ya que el paciente en ese momento es asintomático y se desconoce la verdadera historia natural que va a seguir su conducto peritoneo vaginal. Lo que sí también mencionan es que los padres deberían ser informados sobre el pequeño riesgo de desarrollar una eventual hernia inguinal sintomática si se encuentra de forma incidental durante una operación laparoscópica. Bueno, con respecto al checklist que habitualmente hacemos de los artículos que elegimos, en este caso se trata de un tema de estudio acorde, fue publicado en una plataforma validada. Lo que buscamos leyendo este artículo es conocer distintas opciones terapéuticas y también en cierta forma evaluar sobre el curso y pronóstico de una patología. No fue un estudio de doble ciego y aleatorizado y bueno, en realidad no hay como un análisis estadístico muy sensato como para decir si fue estadísticamente significativo. Ahora no sé si la doctora Lerendey quiere hacer algún comentario final. Bueno, sí, muchísimas gracias. Ahora seguramente vamos a dar lugar para que pueda participar el resto de la gente si tiene ganas de hacer algún comentario o contar su experiencia o percepción en relación a este tema. Muchísimas gracias por armar la presentación, Rocío, Agus y Caro. La verdad que esta es una temática que me parece importante tratar porque es una temática de todos los días, es quizás de esas incógnitas que pueden surgirle a uno en el momento de una cirugía o en el momento del consultorio, sobre todo cuando uno está transitando sus primeros años de experiencia profesional. Y me parece importante, digamos, ver qué hay, cuando aparecen estas preguntas, ver qué hay publicado en la bibliografía. Creo que acá fundamentalmente digamos, el planteo que uno tiene son estas dos instancias que tratamos de marcar con las preguntas en el caso clínico. La primera instancia es en el momento de la cirugía, cuando uno se encuentra con este hallazgo, la toma de decisión sobre qué hacer en ese momento. Y en segundo lugar, cuando uno, digamos, se encuentra con el paciente en consultorio,
la toma de decisión en el caso de que no se haya hecho, si exponer al paciente o no a una nueva cirugía o dejar que esto evolucione a ser un control estricto. Pareciera, por lo que he publicado en la bibliografía, de hecho hay otros artículos al respecto, que los pacientes que tienen un hallazgo de un conducto peritoneo vaginal permeable, la incidencia parece ser que va a ser de 1 de cada 10 de esos pacientes va a ser sintomática. Todos estos estudios, como mencionaron a lo largo de la presentación, tienen sus sesgos de selección, particularmente los dos que nosotros elegimos como complementarios. Fíjense que los elegimos por antagónicos. En un grupo, digamos, uno de los dos artículos plantea la corrección quirúrgica sincrónica, en un grupo de pacientes que a mi juicio es muy particular, que son los pacientes con hipertrofia del píloro, y son pacientes con, en promedio, una edad de 1 mes de vida. Por lo tanto, en este caso me parecería quizás excesiva, digamos, la corrección quirúrgica, sabiendo que los menores de 1 año tienen posibilidades reales de resolución de ese conducto peritoneo vaginal y, digamos, estamos operando un hallazgo asintomático. Sin embargo, también esos autores plantean que la corrección quirúrgica de esto les agrega solamente 5 minutos de cirugía y no han tenido complicaciones, y por otra parte nos encontramos en el otro artículo a largo plazo que la mayoría de los pacientes que desarrollaron la hernia sintomática eran quienes tenían un conducto peritoneo vaginal permeable menores de 1 año. Entonces esta es la información que contrapuesta con la que uno se encuentra en la bibliografía. Creo que, como todo, las decisiones tienen que ser tomadas en forma cautelosa, y siempre, digamos, lo correcto es esto, es ir a la bibliografía y tratar de ver qué es lo que hay publicado en el tema. Por supuesto, siempre está el temor cuando uno encuentra un hallazgo. Uno dice, bueno, encuentro esto, pierdo la oportunidad de corregirlo. Siempre está el temor de que los pacientes puedan presentarse con una complicación de no haber hecho, ¿no? Ese es como un temor que uno tiene como cirujano. No hice, y el paciente después tiene una complicación porque yo no hice, no aproveché esa instancia. Pero lo que sí se ve en los artículos publicados es que no hubo reportes, por lo menos de presentaciones o debut con complicaciones de esas hernias que se desarrollaron como sintomáticas. Eso también me parece interesante y me parece tranquilizador. Y por otra parte, creo que también tenemos que comprender que desde el advenimiento de la laparoscopía estamos teniendo mucho más frecuentemente hallazgos que antes. Nos basábamos en el examen clínico para determinar conducta. Entonces creo que también hay que ser muy cautelosos con la indicación, porque realmente no sabemos si este hallazgo realmente para el paciente tiene una implicancia. Entonces agregarle, más allá de que el tiempo quirúrgico sea poco, agregar o añadir un procedimiento sobre la base de un hallazgo sin un contexto clínico, un correlato clínico, puede ser potencialmente peligroso y puede ocurrir que estemos tratando un número muy grande de pacientes para un beneficio muy escaso de un paciente. Fíjense que acá, para evitar una hernia sintomática, estamos operando 10 pacientes para evitar una. Entonces me parece que esa es la información global o lo que nosotros tendríamos que analizar cuando hacemos la toma de conducta. Por otra parte, me parece también interesante que nosotros siempre nos referimos a la población pediátrica y no sabemos a largo plazo esto cómo impacta en la vida adulta de los pacientes. En relación a eso, si uno busca la bibliografía, hay un estudio prospectivo muy interesante de población adulta en relación a este tema, en donde se están randomizando pacientes con hallazgo intraoperatorio de conducto peritoneo vaginal permeable, que cierra dentro de 2 años, y creo que puede dar algo de información en relación a eso. Y sin duda el estudio ideal que nosotros deberíamos poder tener es uno que tuviera seguimiento a largo plazo de los pacientes desde su infancia hasta la adultez. Por ahora no hay estudios publicados en relación a eso, pero creo que todas estas consideraciones por lo menos nos tienen que hacer reflexionar sobre la conducta, y sí tenemos ahora, por esta información, una idea general de cuál es la incidencia o qué esperar de estos pacientes en los cuales encontramos un conducto peritoneo vaginal permeable. Me parece también importante que cuando se hacen las tomas se hace la toma de decisión, se analicen los distintos factores del paciente, y por otra parte que uno sea claro con los padres, ¿no? Ya sea como cuando uno elija esperar, que parece ser la opción por lo menos más recomendada en la bibliografía, uno sea claro con respecto al hallazgo y esto que implica, y por otra parte transmitir, si uno decide operar,
transmitir realmente cuál es el beneficio real o cuál es ponderar riesgos y beneficios con los padres, ¿no? Esta estadística uno transmitirla en el consultorio de las familias. Así que hay muchos médicos de experiencia en la idea, bueno, del bibliográfico era traer este caso de todos los días, algo sencillo, que realmente puede generar dudas o discusión. Ya vieron en las preguntas que hicimos en el caso clínico cómo hubo variabilidad, ¿no? de opiniones en relación a esto. Me gustaría, si alguien quiere hacer algún comentario, puede levantar la mano y le damos la palabra, o hacer algún comentario a través del chat. Realmente me gustaría conocer un poco la opinión de los que tienen también muchos años de experiencia en el manejo de pacientes quirúrgicos. Ahí le voy a dar la palabra a Gastón, si querés podés hablar, Gastón. Bueno, gracias, Elu. Muy interesantes los artículos y sobre todo el abrir el debate, la discusión. A mí me parece que una cosa muy importante dijiste a lo último, es la información a los padres. Creo que yo no operaría a un paciente o cerraría un conducto en un hallazgo por otra patología, sea un píloro, sea una apendicitis, sea una vesícula o cualquier cosa, sin hablar antes con los padres, porque tenemos que tener mucha precaución en ese sentido. Entonces, creo que, como decía el artículo, lo mejor es constatar el hallazgo, no hacer nada y después comentarle a los padres para tomar una decisión en conjunto con los riesgos y beneficios que eso conlleva. Sí, uno puede pensar de que a un paciente que lo va a operar de X motivo por la paroscopía, que tiene agregado un conducto peritoneo como un hidrocelio comunicante o algo, avisarle antes a la familia, decir, bueno, vamos a hacer la laparoscopía, de sacarle el quiste de ovario, pero sabiendo que tiene una comunicación permeable, entonces, bueno, vamos a aprovechar ese procedimiento, pero siempre hablado antes con los padres. Creo que eso es algo fundamental antes de tomar una decisión. Entonces yo coincido de que por más que aparezca, no hay que hacerlo en el mismo momento, sí hablar con los padres después. Y además, como también decía otro de los artículos, podemos estar haciendo procedimientos innecesarios que aunque lleven un poco tiempo y sea gente muy experimentada, no está exenta de complicaciones y podemos tener complicaciones no buscadas en pacientes que por ahí no lo necesitaban. Entonces, creo que la comunicación con los padres es fundamental, creo que es interesantísimo el poder tener el diagnóstico laparoscópico. Me parece bien solucionarlo por vía laparoscópica cuando estamos haciendo otro procedimiento laparoscópico, pero siempre hablando antes con los padres. Y lo del tema de operar chicos tan pequeños, creo que todos coincidimos que hemos tenido cierres espontáneos, incluso de hidroceles comunicantes en menores de un año. Entonces, que bueno, que tendríamos que seguir con la conducta, que por lo menos hasta el año y medio de seguimiento y recién ahí plantear el tratamiento quirúrgico. Creo que un poco esto resume mi opinión de todo lo que charlamos recién. Perfecto, muchas gracias, Gastón, muy claro la verdad. Bueno, ahí está Roberto también, que quería dar su opinión al respecto. Hola, ¿cómo están? Bueno, creo que más o menos se habló bastante del tema y se dieron todos los detalles. Es muy clara la cantidad de sesgos que tenemos con el tema de la edad, el tiempo, el momento que se hizo la laparoscopia para verlo, la indicación y demás. Una cosa que me parece clave, permeable, es muy amplio. A veces uno ve un conducto que tenés que ir a buscar y tiene como un pliegue del peritoneo y recién ahí ves que aparece algo, y a veces tenés un peritoneo bien abierto, que cuando haces un peritoneo se infla todo hasta el escroto, o sea, tiene la clínica de una hernia claramente, todo muy grande, muy inflado. Me parece que hay una diferencia clara en ese sentido. Y después, por ahí una de las cosas que se discute mucho en muchos trabajos es el enfoque de esto cuando uno opera la hernia por vía laparoscópica. Una cosa es cuando uno está operando una vesícula y de repente encontraste un conducto peritoneal general permeable, y otra cosa es cuando estamos operando una hernia y con los tócaros puestos para eso y que fuiste a ver eso, y bueno, ahí hay mucha discusión si se opera o no se opera de los dos lados. Muchas veces, la mayoría,
cuando uno está operando de hernia laparoscópica, la mayoría termina operando de los dos lados. Pero bueno, eso es como se estuvo diciendo, la decisión idealmente con los padres, pero cuando hay un hallazgo en el quirófano no es tan fácil tener la opinión de los padres, porque están lavados y lo están operando. Realmente, técnicamente es algo bastante sencillo de hacer y la probabilidad de complicaciones es baja. Me parece muy bien la aclaración que hicieron en los trabajos y que es en base al caso que presentaron, de que no es lo mismo que se opere una apendicitis que se opere una cirugía limpia, para decidir hacer la ligadura o no del conducto. Yo personalmente en algunos casos lo hice a la ligadura cuando uno encuentra un conducto realmente muy grande, que claramente es una hernia, que te infla hasta el escroto, y estoy operando una piedroplastia, bueno, yo en ese momento estoy ahí, se lo cierro, porque realmente me parece que clínicamente tiene una alta chance, en este caso de muy grande, de cerrarlo. Y en base a esto yo siempre cito el trabajo de Riquelme, que no habla específicamente del conducto peritoneal vaginal permeable, pero que ellos describen cómo hacen el tratamiento de la hernia laparoscópica en base al tamaño. Una cosa es tener un conducto mayor de 1 centímetro, lo que dicen ellos, y otra cosa es cuando uno tiene algo más chico. El trabajo enfoca para otro lado en realidad, pero no es lo mismo, insisto, el tamaño del conducto que uno encuentra. Pero bueno, finalmente creo que coincido con lo que dijiste Luciana y después también Gastón, que en general uno no lo operaría, salvo que sea algo muy grosero, y tomaría la decisión después la decisión la tendría que tomar los padres en base a la información que uno le da, que la información que uno da tiene que ser lo más objetiva posible, como la que se presentó hoy acá. De nada. Buenísimo, Roberto, muchas gracias, muy claro. Me parece súper importante también esta distinción, ¿no? Nosotros ahora en el Ateneo el enfoque que le dimos es el del hallazgo incidental de un conducto peritoneo vaginal permeable en una cirugía de otra causa, pero creo que otra gran temática también es la exploración contralateral de una hernia inguinal sintomática, o sea, digamos, el tratamiento de una hernia metacrónica o de un orificio permeable en el contexto de una cirugía de hernia. Así que me parece que esos dos temas son dos cohortes diferentes de pacientes. También en relación a esto último, hay un prospectivo que se ha alargado ahora este año y que va a cerrar en 2024 sobre tratamiento quirúrgico de la hernia contralateral por vía laparoscópica en pacientes que se operan de hernia sintomática. Por lo que vi en los reportes, hay un estudio en curso que cerraría en 2024, así que eso también nos va a dar información. Creo que está el doctor de Badiola levantó la mano y después también el doctor Fedeval. Doctor de Badiola, no lo estamos escuchando, no sé si está silenciado. No, no estoy silenciado. Ah, ahí está. Dos consideraciones. Hola, ¿cómo le va? Hola Marcelo. Una era el tiempo de espera del hidrocele no definido con los padres, que es el comunicante o no comunicante, y realmente no lo puedes definir. Con las fotos, con la observación y con lo que fuera, hasta cuando uno le espera. Y lo otro es, recién dijimos que hay hidroceles comunicantes que uno puede observar que se cerraron solos. Si uno tiene un hidrocele comunicante, se opera. No sé dónde figura que a un hidrocele comunicante, salvo en algo experimental, uno lo puede esperar para ver si se cierra solo, si lo tiene definido que es comunicante. Eso me parece que tiene que tener claro. Por más que podemos pensar que algunos hidroceles comunicantes se pueden cerrar solos, como están demostrados en trabajos muy viejos, creo que si uno define que este hidrocele es comunicante, nunca va a saber si se hubiera cerrado solo porque lo tiene que operar. No, bueno, no sé, creo que eso por ahí, en la bibliografía, bueno, yo no hablé puntualmente de eso, me imagino que va en relación por ahí a lo que comentaba Gastón en relación al otro gran tema que es cómo uno maneja a los pacientes menores de 1 año. En relación a eso, no trajimos artículos sobre esa temática puntualmente. Hay artículos publicados bastante variables en relación a conducto peritoneo vaginal permeable y hidrocele comunicante. Creo que también es un tema controversial cuando uno mira la literatura. Hay publicaciones en donde postulan que los hidroceles comunicantes patentes uno debería manejarlos similar a una hernia por el comportamiento, pero también hay artículos publicados que abogan por esta idea de que el hidrocele o el conducto permeable podría resolver en forma espontánea o cerrar en forma espontánea en menores de 1 año.
No sé si a eso se refería Doc. Y por otra parte, en esa misma línea, creo que eso sí va vinculado a si uno tiene un paciente con, digamos, con patología unilateral, la gran incógnita es a qué pacientes uno les ofrece la exploración contralateral. Creo que esos son como también dos temas controversiales que cuando uno mira la literatura hay bastante, digamos, bastante publicado puntualmente y bastante variabilidad con respecto a cómo manejarse. Sobre todo creo que porque la realidad es que si uno no tiene, nosotros podemos tener información de qué pacientes tienen el conducto permeable si los operamos y los constatamos o si el paciente tiene clínica. Pero ahí tenemos todo un universo de población de pacientes asintomáticos que no se exploran, que no sabemos realmente cuál es el estado de su conducto peritoneo vaginal, por así decirlo. Entonces siempre la información que tenemos tiene un sesgo de selección. Solamente tenemos información sobre los pacientes que operamos o que desarrollan síntomas. Entonces eso es muy difícil ponderarlo sobre toda la población general, que eso es algo que dicen los autores, ¿no? Doctor Puideval, no sé si usted quería hacer un comentario, había levantado la mano. Sí, creo que está silenciado, Doc. Ahí estoy. Gracias, buen día. Buen No, día. Pachi tocó el tema que yo quería tocar. Es así. Hace 60 años que la historia se venía discutiendo así. Schwartz, que es un cirujano pediatra que se formó en Posadas, psicografista de primera línea, un día presentó en la Sociedad Argentina de Cirugía Infantil un trabajo de contraste peritoneal para descartar hernia inguinal bilateral en una hernia inguinal derecha que operaba. Y lo hicieron pelota, porque era una exageración el estudio para buscar algo que con el tiempo sí iba a aparecer, y estaba demostrado que la incidencia era un poco lo que mostrábamos. Con Marco Llambias en Casa Cuna, el hidrocele lo consideramos una patología herniaria cuando era comunicante. Y se repetía que las variaciones de tamaño del hidrocele, ya sea en el lactante o en el chico mayor, implicaba que tenía un peritoneo vaginal permeable y que eso no se iba a curar y que había que operarlo. Y Marcos lo que hacía era punzarlos, evacuarlos, inyectar una sustancia modificable de eso, vicrosante, lo que sea, e indudablemente con eso insistía que muchos se curaban. La duda era si se curaban porque se bloqueó el peritoneo, porque nunca lo tuvo, y el hidrocele que no tiene nada que ver. Entonces hicimos en ese momento un estudio prospectivo, te hablo del año 60 y pico, de buscar hidroceles punzados y con la sustancia que no puedo acordar ahora el nombre, e hidroceles no punzados y ver la evolución natural. Lo interesante es que nunca publicamos nada de eso, porque nunca fueron estudios muy claros, pero lo interesante está que chicos, los seguimos por 4 o 5 años con hidroceles, y el hidroceles cambiaba de tamaño, no es muy llamativo, que ahí aprendimos a distribuirlo también a las manos, al contacto, al frío, que contrario el cremáster lo achica cuando realmente no disminuye el volumen, el contenido, sino disminuye el tamaño. O sea que no nos quedó claro si realmente esos chicos había que operarlos o no. Entonces, toda esta parafernalia que uno va aprendiendo, ¿cuál es mi conducta? Yo veo un lactante con hidrocele y no tiene signos de hernia, no le doy pelota, tranquilizo a la familia y veo qué pasa. Con la expectativa de que eso no fue comunicante, que fue un hidrocele cualunque y que realmente se va a curar solo. Y ahora, si el hidrocele llega a un chico de 5 años con hidrocele brusco, ese paciente sí creo que tiene un peritoneo vaginal permeable o una hernia inguinal con contenido líquido, cuyo orificio es tal que permite pasar líquido. Y ese es quirúrgico. Ahora, cuando apareció la videoproscopía empezaron a verla con la óptica del otro lado, por si tenía el otro lado y pasamos para el otro lado. Y se empezaron a duplicar las hernias bilaterales. Yo no cambié de actitud y seguí operando el mismo número de hernias bilaterales. Como decía Doc, sí, ahí lo escuchamos. Yo no me adhería a eso, sino que seguí operando las hernias que yo encontraba. Y indudablemente a mí no me aumentó la incidencia de hernia bilateral y los pacientes lo siguen viendo, porque me siguen viendo. O sea que no sé hasta qué punto yo estoy provocando una cirugía extra. Por ese trabajo me están dando esa pauta. Yo creo que uno o tiene mucha avidez quirúrgica o dejar al paciente tranquilo. A nadie le gusta que te operen porque sí nomás. Y estamos operando 8 de las 10 enfermos por sí, no, estamos locos. Creo que el punto mío es ese. Yo sigo con la clínica. Hidrocele lo miro mucho. Si es lactante lo sigo mirando. Y si sigo mayor que aparece de golpe, lo opero. Es así. Y lo taburo como hernia. No sé.
Buenísimo, Doc. Muchas gracias por el comentario. Sí, puntualmente a mí lo que me pasó inicialmente cuando leí el artículo, cuando uno dice un 13% de incidencia de hernia sintomática, parece un número grande, pero si uno después lo contrapone con la cantidad de pacientes que tiene que tratar para evitar una hernia, ese número realmente es mucho más chico o mucho menos, tiene mucho menos peso que lo que uno está haciendo. Así que me parece que en línea con lo que usted decía, va en la línea por ahí con lo que surge de este Ateneo. Muchas gracias por su comentario. No sé si alguien más quiere hacer un comentario o alguien tiene una opinión diferente con respecto a esto o ha tenido alguna situación con un paciente de este tipo. Pueden hacerlo a través del chat o levantar la mano, con gusto los escuchamos. Bueno, creo que estamos. Les agradezco mucho a todos la participación en el Ateneo. Realmente gracias por armar la presentación a Caro, Rocío y Agustina. Me parece que discutir estos temas por ahí que son cotidianos ayuda mucho, sobre todo porque son las preguntas que surgen en el consultorio que uno se hace todos los días para la toma de decisiones, en donde uno trata de tomar la mejor decisión para el paciente basada en la información y muchas veces también en la experiencia. Doc, ¿quería decir algo más? Sí. Quería decir algo más. A propósito de que habló Roberto, habló muy bien Gastón, una pregunta que surge en el consultorio muchas veces, que cuando tiene más edad se cae a uno, es que alguien dijo, a propósito de su habilidad quirúrgica, de que vio eso que se dio, hay que operarlo. Hay que operarlo porque tiene el riesgo de que va a pasar tal cosa, tal cosa, tal cosa. Está bien, puede pasar tal cosa, el tipo está viviendo en la Siberia, o en la Antártida. Pero la hernia da margen de tiempo para resolver si aparece bruscamente. Pero se encuentra la disyuntiva de tener que desempatar. Entonces uno diga, no es de importancia, esto no tiene una trascendencia. Y otro dice, no hay que operarlo porque tiene esta complicación. Y ahí es donde usted se mete en un brete. Y ahí es donde usted tiene que meditar muy bien cuál va a ser la respuesta. Y eso es donde tiene que estar claridad con los padres. Para no quedarse involucrado en una situación que puede complicar la vida de ustedes cuando realmente no es así. Es muy difícil levantar la opinión de algún cirujano que esto hay que hacerlo porque sí o sí. Es muy difícil, hay que tener mucha espalda para hacer eso. Y esa es la responsabilidad que tienen ustedes también si quieren ser honestos con su paciente. Saben que a veces hay que jugársela y decir, bueno, mi idea es esta, esto está avalado por esto, puede ser, pero mi opinión es esta. Den su opinión y fundamentalla. Y después los padres tienen que decidir con ustedes qué hacer. Pero eso es una disyuntiva bastante frecuente hoy en día, con todas las consideraciones que hay. El día de abordaje, todo es cuestionable hoy en día. Y más que nada por la vida quirúrgica. Y por no tratar clínica del paciente. Por tratar imágenes, por ejemplo. Hay varias veces que aparecen imágenes y estamos tratando imágenes cuando realmente no son así. No quiero hablar. Bueno, Doc, muchísimas gracias. Lo voy a dejar con ese cierre para terminar el Ateneo. Gracias a todos por estar, por participar y por conectarse al día de hoy. Y bueno, gracias al servicio que me dio oportunidad de dirigir el Ateneo. Un saludo para todos, buen viernes y buen fin de semana.